Hola, buenos días, queridos alumnos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a ver un poco lo que os he colgado en internet, que es el comentario de Ortega, ¿vale? Leed el texto, el texto trata, no viene aquí puesto, pero bueno, trata sobre el problema del conocimiento en Ortega. Y el texto se centra fundamentalmente en una cuestión en Ortega, que es el perceptivismo. ¿Vale? Os he colgado la presentación también de Ortega y tenéis ahí como último punto el perceptivismo de Ortega, ¿de acuerdo? Lo tenéis aquí, ¿vale? Perceptivismo. Perspectivismo, disculpadme, ¿vale? El perspectivismo de Ortega, ¿vale? Entonces se centra fundamentalmente en eso. Leed el texto. Aquí viene, pues bueno, tenéis un comentario un poco amplio, ¿vale? Pero lo fundamental es lo que está subrayado, lo que vendría a ser el texto, el comentario de texto que nos pedirían para la pregunta 1 del examen. Eso es lo fundamental con lo que tendríamos que quedarnos, ¿no? Fijaos, vamos a leer un momento lo del perspectivismo. El pensamiento de Ortega, bueno, os comento que se llama el raciovitalismo, ¿no? Igual que vimos en el vitalismo de Ortega, lo fundamental es la vida, pero aparte también nos dice Ortega, a diferencia, perdón, cuando vimos con Nietzsche, ¿no? Nietzsche era el vitalismo y en Ortega el raciovitalismo. Lo importante para Ortega, igual que para Nietzsche, es la vida, pero pero Ortega añade que la razón es el instrumento que nos sirve para comprender nuestra propia vida, es la propia razón, ¿no? En eso se diferencia de Nietzsche. Y leemos, ¿no? Dice el perspectivismo. La realidad es la vida en toda su radicalidad. Es la vida que cada uno vive según sus circunstancias. La frase famosa de Ortega de yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? No hay verdades inmutables, sino perspectivas de verdad. No existe para Ortega ninguna verdad absoluta, sino que lo que hay es un compendio de verdades individuales de cada uno de nosotros. Yo tengo mi propia perspectiva de la realidad, de la vida, yo, porque esa perspectiva que tengo la marcan también las circunstancias que me rodean. Cada uno de nosotros tenemos diferentes circunstancias, pues, o cada persona tiene diferentes circunstancias, pues uno ha vivido en una época, uno ha nacido en un contexto determinado, aunque vivamos en la misma época, pues uno tiene una familia que es una circunstancia diferente a otro y entonces le hace ver y comprender la vida desde una perspectiva diferente, ¿no? Viene a ser más o menos eso. No hay verdades inmutables, sino perspectivas de verdad, cada uno con su propia perspectiva. Cada individuo tiene una perspectiva y una verdad propia. Cada perspectiva no puede tomarse como una verdad absoluta, sino que cada uno tiene, como os he dicho, su propia verdad. Entonces, la realidad se dará siempre en perspectivas diversas y cambiantes de cada uno, creando así el mundo propio y su propia verdad. Estas perspectivas propias se pueden unir a otras, creando perspectivas más amplias y verdaderas. Nunca se llegaría a la verdad absoluta porque implica la suma de todas las perspectivas habidas y por haber. No existe entonces en Ortega algo así como la verdad absoluta, porque la verdad depende de la perspectiva de cada uno. ¿Cuál sería entonces la verdad absoluta? La suma de todas y cada una de las perspectivas, de las verdades que tiene cada individuo, de las que ha tenido, de las que tiene y de todas las perspectivas de los individuos que aún no han nacido. Entonces, todo ese compendio vendría a suponer lo que sería la verdad absoluta, es decir, no es posible la verdad absoluta porque no es posible aglutinar todas las perspectivas, ¿no? Entonces, fijaos, la idea principal del texto, leed el texto, ¿vale? Es el rechazo a un punto de vista absoluto. No hay un punto de vista absoluto porque solo hay sumas de perspectivas. Considera que es una ficción y abstracción que aunque pueda
resultar útil en determinadas actividades del conocimiento, es importante no olvidar que se trata de una construcción artificiosa. No existe la verdad absoluta, aunque a veces se haya podido hablar de verdades absolutas y pueda servir para entender determinadas cuestiones, es algo que realmente no existe. Es artificioso, es artificial, ¿no? Ortega defiende una postura filosófica que incorpore tanto la universalidad que ofrece el racionalismo como la multiplicidad de la vida. La multiplicidad de la vida con las perspectivas que tiene cada individuo, ¿no? Cada uno de los individuos. Ortega resalta en este texto que las perspectivas tienen que ser completadas e integradas. Para obtener un punto de vista más objetivo o para poder acercarnos a algo a lo que no vamos a llegar, que sería algo así como una verdad absoluta, tendría que haber una suma de esas perspectivas, ¿no? Completadas e integradas todas esas perspectivas. En cada una de ellas, en cada una de las perspectivas, hay una parte de verdad, no una verdad absoluta, sino una pequeña verdad, ¿no? Y la verdad total se alcanza en la medida que se van unificando estas perspectivas, ir uniendo y sumando cada una de estas perspectivas. Por lo tanto, Ortega no entiende el conocimiento como algo definitivo, ya que siempre se podrán añadir nuevas perspectivas. No existe una verdad absoluta, no existe el conocimiento definitivo, porque siempre se van a poder ir sumando perspectivas que van a ir completando esa verdad, pero nunca se va a llegar a esa verdad completa y absoluta, ¿no? Yo creo que más o menos se entiende, ¿no? Entonces, el perspectivismo, esta visión de Ortega sobre la verdad, que sería las verdades individuales, es la posibilidad del proceso del conocimiento. Es en lo que se basa el conocimiento, en la suma de verdades individuales, ¿no? La falsedad, entonces, consiste en eludir la perspectiva, en hacer absoluto un punto de vista particular, ¿vale? En tomar como absoluto algo que no es más que relativo porque es simplemente fruto de una perspectiva individual de una persona concreta, ¿no? El filósofo Ortega señala en este fragmento así el error en que incurrió la tradición respecto a este asunto. Se pensaba que dos sujetos diferentes llegan a verdades divergentes. Se ha pensado a lo largo de la historia del pensamiento que se puede llegar a alguna verdad absoluta cuando no es posible, ¿no? Viene a criticar eso Ortega de toda la tradición filosófica. Entonces Ortega mantiene, por tanto, que esta divergencia no implica falsedad, no se contradicen, sino que se complementan. No es que haya verdades contradictorias entre sí, sino que se van sumando hasta lo que no se llega, ¿no? Pero para ir construyendo y acercándonos cada vez más a una verdad absoluta, a la que no vamos a llegar, porque sería sumar todas las perspectivas, ¿no? Entonces la filosofía de Ortega aquí se centra en la circunstancia y la perspectiva. Esta idea reflejada en su famosa formulación, yo soy yo y mi circunstancia, si no la salvo a ella, no me salvo yo, ¿vale? Lo que os he comentado antes sobre yo soy yo y mis circunstancias, ¿vale? Vendría a ser un poco este texto de Ortega una cuestión central, ¿no? Dentro de los textos que hay que leer de Ortega y dentro de los textos que podrían caer en la EBAU, centrándonos en esta cuestión del conocimiento y fundamentalmente en esta cuestión del perspectivismo, ¿no? Por lo tanto, esto sería básicamente lo fundamental que tenemos que saber de Ortega. Seguiremos en la próxima clase explicando un poco más y luego ya pasaremos al último autor, que es Habermas. Bueno, pues nada, os agradezco como siempre que estéis ahí y os mando un saludo.